Buenas tardes. Buenas noches, maestro. Nosotros estamos aquí con mucha alegría. Entonces, quiero presentarlos para vosotros y me voy a hablar en portugués para la clase de los ouvintes. Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui com muita honra na presença do professor Rubens Flores Dabkevicius. Para iniciar, eu quero dizer que para nós é uma imensa satisfação estar com o professor. No ano de 2013, mais ou menos no dia 11 de julho, eu estive no Uruguai, em Montevidéu. E lá eu estava numa livraria em frente à Suprema Corte do Uruguai e alguém me ofereceu o livro do professor Rubens. Deixa eu mostrar aqui para todos, né? Na época, é o seu manual de direito público. Até hoje, me guardo a nota que fiz a compra aquisição do livro. Então, passei a fazer as leituras, comecei a fazer as citações do professor em nossas andanças, em nossos artigos. Com isso, para nós é uma imensa satisfação, um reencontro com um grande amigo, doutrinador, de maior interesse. Para nós, eu quero só apresentá-los como notável professor da Universidade da República do Uruguai, mas é também pós-doutor. Quero lembrá-los que há uma ampla difusão de livros de sua autoria, por exemplo, os livros de direito administrativo, os livros de direito constitucional, somam-se mais de um volume. Então, temos no professor um publicista, naturalmente, mas ele dialoga com as diversas áreas do direito. E está aqui, esta noite, para tratar do tema de Legal Tech, da qual também é tema de sua especialidade. Com isso, eu vou só fazer o cumprimento ao professor e dizer assim, que as eventuais perguntas nós vamos deixar para o final, porque o professor poderá nos responder algumas questões. Se ao final tivermos dúvidas, deixemos para o final da explanação. Vamos deixar livremente a palavra do professor Rubens conosco e ao final, então, adentramos uma vez mais. Bem, uma noite muito agradável. Eu quero de logo agradecer ao maestro por uma boa noite e que possa estar conosco com uma satisfação enorme em lo Brasil, em Ceará, em la terra del gran constitucionalista Paulo Bonavides. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Buenas noches. Es un gusto estar con ustedes. Ya varios años que estamos juntos. Yo voy a hablar despacio para que se me entienda mejor. Voy a hablar despacio. Muchos años que estamos juntos, y como bien decía mi amigo Rogerio, siempre recordamos al profesor Paulo Bonavides como uno de los más grandes constitucionalistas de Iberoamérica. Ese libro que les mostró Rogerio es un libro que después evolucionó en un tratado que ya va para la 3ª edición. En primer lugar, corresponde dar los agradecimientos del caso, como de costumbre, es decir, a la organización, a los convocantes, al equipo que nos respalda en este momento, a Rogerio, mi querido amigo, y a ustedes que me están escuchando. Como dijo muy bien el profesor, yo nací como doctrino, como doctrinario, como escritor, como profesor en el derecho público, en el derecho constitucional y en el derecho administrativo. Pero los hechos han demostrado
y nos han demostrado muy ampliamente que debemos estar continuamente capacitándonos. Eso lo sabíamos desde siempre, pero hoy más que nunca. Es por tanto que yo, por integrar una comisión en el lugar donde trabajo, en el Parlamento, en fin, etcétera, respecto a la tecnología, adquirí los conocimientos de tecnología desde el punto de vista legal. Evidentemente no soy un programador, no soy un informático, soy un abogado. Pero el hecho de integrar estas comisiones nos han hecho evolucionar, y la pandemia fue clara en ese sentido, porque hizo resurgir diversos conceptos que existían desde hace tiempo, como lo vamos a ver ahora. Siempre repito la misma frase: estamos obligados a aprender, desaprender y volver a aprender. Es un tema antiguo, el aprender, desaprender y reaprender, pero hoy día es más notorio, y especialmente por la tecnología. Uno aprende a manejar, a poder utilizar una herramienta determinada, y al mes dejó de existir. O al mes evolucionó de una manera tal que tenemos que estar nuevamente aprendiendo. Y de eso trata mucho el LegalTech. Muchísimo trata el LegalTech sobre estos temas. Por ejemplo, la disrupción, la aparición repentina que rompió paradigmas respecto a la inteligencia artificial generativa, el ChatGPT-4. Estoy simplemente introduciéndome, viendo la importancia del tema que estamos viendo. Por otra parte, todo el LegalTech y el derecho digital va a atravesar todas las ramas del derecho, atraviesa todas las ramas del derecho, y eso es fundamental. Así, por ejemplo, los actos administrativos algorítmicos o actos administrativos adoptados por algoritmos o automáticos. Evidentemente, ello ha cambiado radicalmente la forma de entender el acto administrativo. Lo mismo sucede con el derecho comercial. Ustedes observen, por ejemplo, la aparición de los criptoactivos, el derecho penal, con la prevención del lavado de activos. Es evidente que el LegalTech y el derecho digital son determinantes. Pero, ¿por dónde comenzar? Nosotros vamos a tratar de hacer un resumen de un tema que es muy vasto. Ya tenemos publicados 2 libros sobre LegalTech y vamos para más. ¿Por dónde comenzar? ¿Comenzamos al final o comenzamos al principio? Yo creo que debemos comenzar por definiciones, algunas definiciones rápidas. ¿Qué entendemos por LegalTech? El LegalTech es la crasis, la unión de las palabras inglesas technology and law. Entonces se formó lo que se denomina LegalTech. Technology and law. Es decir, la tecnología aplicada al servicio legal. Esencialmente es eso. Tecnología aplicada
al servicio legal. Por tal motivo, el LegalTech parece ser una técnica, es decir, tiene relación a los elementos técnicos, como la inteligencia artificial. Por ejemplo, la inteligencia artificial evidentemente no es derecho. No es derecho. La blockchain no es derecho. Es una técnica, un avance científico, llamémosle. Por tal motivo, el LegalTech hace referencia a esos avances científicos que deben ser regulados por el derecho digital o por el derecho o por el low-tech, o sea, la aplicación ya más estricta, o sea, no legal, sino low, derecho en inglés, tech, o el viejo derecho informático que existe desde hace mucho tiempo. Son temas que además se discuten porque la doctrina quiere para sí el tema. Es un hecho, por ejemplo, en prevención de lavado de activos, que los administrativistas toman el tema, lo toman los penalistas, lo toman los comercialistas. Entonces existen algunas zonas que son difusas. LegalTech, técnica, derecho digital, regulación de esa técnica. Y allí comienzan a aparecer algunas preguntas importantes a tener en cuenta. ¿Hasta dónde vamos a regular la técnica? ¿Es conveniente regular la técnica? ¿Hasta dónde? Ustedes saben, por ejemplo, que en estos momentos se están haciendo experimentos de implantación de dispositivos en el cerebro, en la cabeza, o vinchas, lentes, vinchas, óculos, que pueden generar datos. ¿Hasta dónde vamos a regular esos temas? Evidentemente, la regulación de esos temas, como la regulación de los criptoactivos, las criptomonedas, los NFTs, deben hacerse de una manera inteligente y que no entorpezcan el desarrollo de la ciencia, pero que a su vez, y muy especialmente, nos protejan al ser humano. En el caso de duda, siempre debe prevalecer el ser humano ante estas nuevas tecnologías y ante el Estado, por ejemplo. Es un tema central del derecho constitucional. Si el Estado prevalece en la duda, si el Estado prevalece al individuo, estamos en un Estado totalitario. Los derechos humanos deben prevalecer a cualquier elemento. Primero el hombre. Entonces, la regulación debe hacerse en determinados casos, más o menos, pero en beneficio del hombre. Como les decía, estos temas no son buenas noches a todos. Veo a queridos colegas y alumnos ingresar y saludar. Les mando un abrazo. Les decía entonces que este tema es un tema que ya no es un tema tan novedoso como parece. La primera vez
que se utilizó la expresión Legaltech fue en 1979. 1979. Hace 44 años. 44 años. Cuando una empresa conocida, llamada LexisNexis, para nosotros muy conocida, para ustedes también, sin lugar a dudas, me imagino, conectó un interfoni, un teléfono, a una base de datos para que los abogados pudieran observar jurisprudencia en Estados Unidos. Allí nace la expresión Legaltech y allí nace el Legaltech. O sea que el tema es un tema antiguo, no es un tema de hoy. Ha tomado mayor relevancia por un desarrollo más vertiginoso, más rápido de la tecnología. Pero en sí mismo es un tema antiguo. Lo mismo sucede con la blockchain, la cadena de bloques, blockchain. Lo mismo sucede con la blockchain. Es exactamente igual. La blockchain fue inventada en el siglo XX, en la década del 90. También. Lo mismo el teletrabajo. El teletrabajo nace, la expresión teletrabajo o homework, nace en California del Sur. O sea que estamos hablando de temas antiguos, pero que han tomado una preponderancia fundamental con el desarrollo de la tecnología. Y especialmente con la creación de grandes bases de datos. Lo que se llama Big Data. Grandes creaciones de datos. Y aquí yo les voy a decir una frase que es muy clara. El hombre, en los comienzos, buscaba oro. Luego buscó petróleo. Y hoy busca y almacena datos. Datos. Dados, creo que es en portugués. Datos. Las plataformas que se nos dicen gratuitas, las apps que bajamos de Google Play, que se nos dicen gratuitas, buenas noches, las que se nos dicen gratuitas, no son gratuitas. Evidentemente, recolectan continua y constantemente datos para crear algoritmos para el marketing digital, etc. Antes se buscaba oro, luego petróleo, tal vez uranio para una bomba atómica o para energía atómica, y hoy se busca datos. Y de eso trata el Legaltech. ¿De qué se constituye el Legaltech? ¿Cuáles son los elementos más importantes en el Legaltech? Si yo defino el Legaltech como la disciplina o técnica que estudia las herramientas al servicio del abogado, precisamente fluye por esas herramientas. Es un hecho fundamental que la enseñanza del derecho está cambiando
y debe cambiar cada vez más, porque ya no basta con la lectura y saber el Código Civil o el Código de Procedimiento Civil o Penal o la Constitución de la República, sino que para el ejercicio del derecho debemos tener las herramientas necesarias a esos efectos. Y de eso trata el DIATEC. Esencialmente de eso. En primer lugar, el LegalTech, con la formación típica de un abogado, como digo yo siempre, Juanoiti, con la formación típica de un abogado, o sea, nosotros abogados o escribanos o contadores, etcétera, no tenemos por qué programar, saber programar. Yo no sé programar, evidentemente que no sé programar. Sé lo que es un algoritmo. Sé los prejuicios o sesgos de un algoritmo. Y sé cómo atacarlos jurídicamente, cómo defender a un cliente. Sé qué sesgos existen, qué prejuicios existen en los algoritmos, pero no sé programar. Por tal motivo, ustedes y nosotros, los más jóvenes y los más veteranos, debemos tener un conocimiento de tecnología por lo menos que nos permita saber manejar las herramientas fundamentales en el ejercicio de la profesión. Es un hecho que los grandes estudios jurídicos, los que tienen mucho dinero o que tienen muchos clientes, utilizan determinadas herramientas, procesos robotizados, automatizados, robotizados, que hacen que el abogado común o el abogado de trinchera o el abogado que camina la rúa no pueda competir. Entonces, en primer lugar debemos conocer lo que es el Big Data, o sea, las grandes plataformas de datos, cómo se utilizan, cómo la van a utilizar los informáticos, qué datos van a usar y qué datos van a desechar según el objetivo, el fin que persigan. Ustedes imaginen una mesa con miles de millones de ananás, larangas, pesegos, etcétera, sin clasificar. Cuando van a buscar una naranja, una naranja, les va a ser difícil encontrarlo. Por ello, los datos deben ser clasificados. Esa clasificación de datos nos va a permitir formular algoritmos. Los algoritmos, estoy presentando los temas porque no tengo tiempo, evidentemente. O sea, no, y ustedes se cansarían. Es para un curso largo. Los algoritmos, a su vez, también son un tema antiguo, muy antiguo. El algoritmo
uno de los algoritmos más conocidos es el algoritmo de Euclides. Euclides, el griego. Buenas noches. Euclides, el griego, anterior a Cristo. O sea, buenas noches. Buenas noches a todos. Anterior a Cristo. Por tal motivo, los algoritmos no necesitan en sí mismos desarrollos computacionales. Ustedes si van a comprar un zapatos, utilizan de alguna manera un algoritmo, porque dicen voy a comprar un zapato de fiesta, entran a una casa que vende zapatos, pero no vende zapatos de fiesta, y allí salen. O sea, no necesariamente, y así podemos seguir cuando se limpian, por ejemplo, cuando se cepillan los dientes, en fin, etcétera. Pero a nosotros lo que nos interesan son los algoritmos, evidentemente, realizados tecnológicamente. Estos algoritmos realizados tecnológicamente son los que permiten, en definitiva, la inteligencia artificial, el aprendizaje profundo, el deep learning, aprendizaje profundo, el machine learning, el aprendizaje de máquinas, traducido al castellano, machine learning, aprendizaje de máquinas en castellano, y permiten prácticamente todas las funcionalidades que tenemos hoy día. Y aquí es un tema fundamental el detenernos, porque, como decía hoy, esos algoritmos en muchas oportunidades pueden tener sesgos, pueden tener prejuicios. Uno de los algoritmos más conocidos utilizado por el Poder Judicial de Estados Unidos es en realidad un programa que aconsejaba, dictaminaba, aconsejaba al juez la libertad condicional de presos, de detenidos. Ese algoritmo se encontraba completamente sesgado, prejuiciado. ¿Por qué? Porque las personas que cargaban, que hacían el algoritmo, elegían en esa mesa llena de datos, elegían naturalmente por su condición datos que terminaban de alguna manera perjudicando a los afrodescendientes. Porque había una cultura, o hay una cultura en Estados Unidos, de que los afrodescendientes pueden delinquir más, o sea, pueden cometer más delitos, pueden reincidir más. Y por tal motivo el algoritmo aconsejaba más la libertad, aconsejaba más rápido la libertad condicional de las personas caucásicas o blancas. Si ustedes ingresan a Google, el buscador, al browser, y ponen
CEO, o sea, gerente, para decirlo así, representante, CEO, C-E-O, CEO. Y después van a imágenes. Boa noite. Y después van a imágenes. Aproximadamente el 60-70% o más, depende. Buenas noches. Depende de la búsqueda del país. A veces depende del país. Pero el 60 al 70% mínimo son hombres. Allí parecería haber un sesgo en contra de la mujer, de las mujeres. Y esto sucede continuamente en diversos lugares. En Inglaterra, hace poco tiempo atrás, hicieron un concurso para el ingreso de personal a una determinada empresa. Se presentó mucha gente, muchas personas. Utilizaron un programa para hacer la primera selección, un programa informático, un algoritmo en definitiva, un programa informático. El programa informático estaba prejuiciado. Veo poco porque estoy con el celular. Luego cualquier cosa, si hay preguntas, vamos a contestarlas luego. Con mucho gusto. Estaba prejuiciado ese programa. ¿Por qué? Porque lo habían cargado anglosajones, lo habían cargado ingleses, lo habían hecho ingleses. Entonces las personas que tenían apellidos latinos o no ingleses, alemanes tal vez, en fin, etcétera, los desechaban de comienzo. Vean la importancia de saber estos temas a los cuales nos estamos enfrentando hoy día, en realidad en algunos casos desde hace tiempo, pero que la gente desconoce y que yo creo que es, por lo menos en mi caso, existe la obligación de que hagamos público este tipo de cosas. Porque nosotros como abogados o escribanos, notarios, jueces, políticos oportunamente, dueños de una empresa, lo que sea, debemos dar a conocer a nuestra gente, al povo, estas situaciones para que no sean justamente prejuiciados. El Legal Tech puede también entenderse como el desarrollo, especialmente diría yo, como el armado, el confeccionar, el hacer, el facer, un buffet, un estudio. ¿Con qué herramientas la vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar cuando nos recibamos? ¿O cómo vamos a trabajar los ya recibidos? En primer lugar, es evidente que los profesionales deben trabajar unidos. En primer lugar, deben trabajar unidos. Por un lado, para romper la ley de hierro, la ley de ferro de las profesiones.
Si no tenés un estudio, no tenés clientes. Y si no tenés clientes, no tenés un estudio. Trabajar unidos. Esa es una de las cosas fundamentales. Otro de los temas fundamentales en el ejercicio de la profesión, de nuestras profesiones, es el ser súper especialistas. Ya no alcanza con ser un abogado comercialista o penalista o administrativista. Ya no alcanza con eso. Hace tiempo que no alcanza. Yo como administrativista siempre fui un especialista en procedimiento administrativo, funcionarios públicos y alguna cosa más que no había el caso. Pero ya no basta con eso. Cada vez más debemos tender y darnos cuenta que por algo, por ejemplo, en Estados Unidos, existen especialistas de determinado punto en determinada materia. Así, cardiólogos que se dedican a las coronarias, por decir algo. O cardiólogos que se dedican a el estudio de la aorta, una de las arterias más importantes, si no la más importante. Porque, ¿qué sucede? Si no nos superespecializamos, la inteligencia artificial nos va a ganar clientes y no vamos a tener clientes ni vamos a tener trabajo. Hace unos días despidieron como a 500 funcionarios de una empresa porque el chat GPT-4 atendía mejor que esas personas. Ustedes cuando se reciban, si no están recibidos, van a ver cómo cada vez más una persona que vaya a su estudio sabe muchísimo del tema de que se trate. Por tal motivo, cada vez que nosotros hacemos una pregunta a estos chats como GPT o Bard o Bing u otros tantos chats que existen de inteligencia generativa, esa inteligencia se está fortaleciendo. ¿Ustedes saben que en China existen jueces robot? ¿Ustedes saben que en China existen fiscales robot? Son para casos menores, de poca cuantía o de delitos inferiores, de delitos no graves. Pero existen jueces y fiscales robots en China, en Estonia también. O sea que con ideologías completamente distintas en el mundo se están imponiendo los robots. El otro día en mi canal de Instagram está el video. Mi canal de Instagram se llama como mi nombre, Flores Dapkevicius.
el video. Un aseo, un robot vestido de mujer, estaba parada dando instrucciones a una cantidad de personas. Porque ella estaba capacitada y entrenada para hacer eso. Ustedes vean dónde estamos parados. Esto es fundamental tenerlo presente. No estamos en la etapa de Arnold Schwarzenegger, ni estamos en la etapa de Terminator. La inteligencia artificial yo creo que va a ser controlada, está siendo controlada, todavía falla, tiene errores notorios, pero está avanzando. Y nosotros tenemos que súper especializarnos. ¿Usted daría el consejo al presidente de una empresa o al presidente de la República con una contestación del chat Bard pura? Yo no. Yo la tomaría como un secretario. Ustedes saben que en Argentina existe un programa que se llama Prometea, que es un secretario y en algunos casos hasta un dictaminante. Una cosa es ser un secretario que lleve papeles, que filtre demandas, y otra cosa es que aconseje. Bueno, en Argentina existe ese programa que se llama Prometea desde hace tiempo. En Brasil existe Sócrates desde hace tiempo. Y existe Víctor en el Supremo Tribunal brasileño. Así que entonces, en ese sentido, nosotros debemos caminar, súper especializados. En estos pocos minutos que me quedan, voy a mencionar algunas herramientas del LegalTech clásicas. Ustedes ya deben conocer y que las usan además, pero que se estudian especialmente. No digo que las usen todas, pero que se estudian especialmente. Una es lo que se denomina el e-discovery, que es la forma de buscar sentencias, jurisprudencia, de buscar antecedentes, de buscar doctrina, de buscar escritos de personas relevantes. Eso se llama e-discovery. Existen herramientas pagas y existen herramientas que se dicen que no son pagas, pero, bueno, en fin. Allí siempre también tenemos que ver quién carga esos programas. Existen programas para gestión de clientes, programas muy especializados. Así, por ejemplo, los queridos chatbot, charter robot o conversación robótica. Ustedes tienen como nosotros. Se ha comunicado con la empresa tanto, si desea comprar azúcar, pulse 1, si desea comprar farina, pulse 2. Bueno, eso es un chatbot. Existen asistentes virtuales. En el ejercicio de la profesión son muy importantes hoy día los Ubers. Ubers, me imagino que en Brasil se llama igual que en todos lados, Ubers, los servicios de automóvil, de carros, de taxis especiales, pero son Ubers
jurídicos. Yo soy un Uber, usted es un abogado y él es un cliente. Y yo intermedio entre los dos. Soy una plataforma que uno al abogado con el cliente por una comisión. Eso es muy importante, los efectos del ejercicio de la profesión, más en el comienzo. El manejo del marketing jurídico, del marketing digital jurídico, es un tema fundamental en el Legal Tech. Es un tema fundamental en el desarrollo de los bufetes. Porque el marketing cambió radicalmente. Ya no basta con un aviso en un periódico, en un diario. Están las redes sociales, están los influencers, están las fanpage en Facebook, pero ¿cómo se manejan? ¿Cómo se manejan? Se manejan con un community manager. Pero ese community manager, ¿cómo debe manejarse? Bueno, todos esos temas son temas que hacen relación a este tema apasionante que es el Legal Tech. ¿Qué hablar respecto a la blockchain, a la cadena de bloques, centralizada? En algunos casos es centralizada. Generalmente se habla de la cadena de bloques descentralizada. O sea, la cadena de bloques sin una autoridad central. Eso es descentralizado. Sin una autoridad central, especialmente sin el Estado, que da lugar al Bitcoin, por ejemplo, o da lugar a otras criptomonedas. Horas para hablar respecto de los smart contracts, los contratos inteligentes, que también se generan en la blockchain. Temas que nosotros dejamos planteados, temas que conversaremos en algunas otras charlas más específicas, pero lo que sí yo deseo es que ustedes, si no lo tenían, tengan bien presente que deben dedicar 1 hora por lo menos al día a estar al día. Yo 1 hora por día miro determinadas páginas para ver qué está pasando. Deben tener presente que la tecnología nos está pasando, buenas noches, que la tecnología nos está pasando por arriba, y les sugiero que cuando finalicen su carrera o si ya la han finalizado, se súper especialicen, porque si no, los robots van a terminar con muchas fuentes de trabajo, incluida la de abogados no especializados. Ha sido un gusto y estoy a las preguntas que ustedes deseen realizar. Muy bien, maestro. Estamos aquí nosotros recibiendo las palmas. Juana, Bruna, Michelle. Me encanta tu clase, muy interesante, profesor. Cayo. Muy bien. Cayo con un castellano perfecto, además. Buenas noches, Nadia. Entonces, que
Se estamos abertos a las perguntas, bem, vou passar a todos aqui nossos assistentes que se quiserem fazer alguma pergunta ao professor, nós podemos então dialogar, né, neste minuto. E agradecemos desde já a presença, né, larga desses nossos alunos. Débora. Aqui estão, ótima palestra, né? Gracias, Paulina. Gracias, anterior, que te me fuiste mais rápido. Bem, está aqui a pergunta de Érica Gislaine. Quais as ferramentas que o senhor mais usa para o exercício da advocacia? ¿Cuál es el instrumento que usted... Sí, entiendo. Comprendo. Las herramientas que se utilizan más para el ejercicio de la abogacía hoy día. Boa noite, Adriano. Paulo. Gracias, Paulo. Claudio. Gracias, Claudio. Obrigado, Antonio. Boa noite, Marciano. Las herramientas que más se usan hoy día y que yo más uso, evidentemente, es la herramienta del e-discovery. O sea, evidentemente, los procesos de descubrimiento de jurisprudencia y de doctrina y de actualización legal, de actualización de las leyes, es fundamental porque la producción de leyes aquí es terrible, o sea, es terrible. No es terrible, es buena. Lo que quiero decir es que es mucha. Entonces, esa es la primera herramienta que se utiliza habitualmente. La otra herramienta que yo utilizo es el chatbot. El chatbot es el charter robot. Es una herramienta muy importante en un estudio jurídico. Bien diseñado, ¿no es cierto? Usted imagine que un cliente viene a divorciarse, viene a su estudio a divorciarse, lo llama por teléfono. Y lo primero, se conecta a su página y lo primero que le sale es el WhatsApp, abajo. Sale en WhatsApp. Y ahí comienza el chateo. Si esa herramienta está bien desarrollada o en su teléfono está bien desarrollada, puede dar muchos y muy buenos resultados. Yo lo uso y a mí me sirve muchísimo. En primer lugar, este chatbot tiene que ser un chatbot de recibimiento. Buen día, estamos a su servicio, ¿qué es lo que necesita? La persona contesta, buen día, quiero divorciarme. Y allí usted puede ya fijar una fecha para la entrevista, para verla a la persona. Fijar un calendario, esos chatbots tienen la posibilidad de fijar un calendario, le llevan la agenda, nada menos. Ve su agenda, usted lleva su agenda, pero el chatbot le lleva la agenda profesional. O ese chatbot puede preguntarle cuántos años hace que se separó, cuántos hijos tiene. Entonces, acá en Uruguay, si tiene hijos, filios, tiene que, primero, gracias Michelle, lo primero que tienen que hacer es resolver el tema de los hijos. Entonces la persona contesta, tengo 2 hijos. Fantástico. No. Ahora explico eso. Eso sí, esa pregunta es muy importante, esa pregunta que hizo recién, ¿eh? Muy bien, Adriano. Perfecto. Entonces, dice, tengo 2 hijos.
Y nos vamos a separar por riñas y disputas, por peleas. Tenemos peleas, separamos por peleas. Allí el chatbot puede recomendarle que busque la partida de matrimonio, que es lo primero, o sea, el papel que dice que se casó con Juan Pérez. Puede recomendarle, muchas gracias a ti, puede recomendarle que traiga las partidas de nacimiento de los hijos, los testigos, que traiga 3 testigos, que busque 3 testigos, los nombres, los documentos de identidad, etcétera, y que cuando tenga toda esa documentación se conecte nuevamente. Allí la persona, este es un chatbot más avanzado que ese que yo uso. Esta persona, cuando se conecta nuevamente, tiene todos los documentos necesarios prima facie, a primera vista. Usted ya fija la entrevista. Ahí ya fija la entrevista. Creo que esas son las herramientas más importantes que se usan en un ejercicio profesional. Estamos hablando de un abogado con unos años. Yo soy un profesional que tengo años, que tengo experiencia, que soy un especialista. Ya diferente es para un abogado que recién comienza. Un abogado que recién comienza sería conveniente que usara, por ejemplo, un Uber jurídico, que se uniera con otros profesionales, que ingresara a una cátedra a dar clase o hiciera cursos de perfeccionamiento. Herramientas básicas y fundamentales, lo más importante. Eso es lo que más utilizamos. Respecto a la pregunta que hacía Adriano, es una pregunta muy interesante porque los procesos, exacto, depende de cada caso, Adriano. Depende de cada caso. Es decir, los procesos en la algoritmia, en los procesos robóticos, los procesos robotizados, estandarizados, tienen fallas. Porque no todas las personas son iguales. No todos somos iguales. A mí, por ejemplo, esos chatbots que son largos, buen día, se ha comunicado con tal empresa, nuestro horario de atención es tal cosa, y está 5 minutos hablando antes de atenderte, realmente me cansa. Preferiría hablar directamente con una operadora, con una persona. Entonces, las herramientas que tenemos que usar y los métodos que tenemos que usar dependerán de la persona con la que estamos tratando. Una cosa es esa pregunta me la lees, Rogerio. La pregunta de Gilar, me la lees, por favor. Es larga, la entendí más o menos. La entendí. Ahí está. Gilar, lo va a leer lo va a leer Rogerio. Una cosa es atender a una joven persona que está acostumbrada a la tecnología. Una cosa es atender a una ama de casa. Una cosa es atender a un anciano, a una persona con años. Una cosa es atender a un empresario. Una cosa es atender a un médico. Es decir, una cosa es atender en derecho penal. Otra cosa es atender en derecho comercial. Por tal motivo, las herramientas que nosotros tenemos para el ejercicio de la profesión, todas estas herramientas que tenemos,
para el ejercicio de la profesión, la vamos a usar, en primer lugar, según nuestra especialización. Si soy un comercialista, la usaré de una manera. Si soy un penalista, la usaré de otra. Si soy un corredor de seguros, no sé si me explico, Rogerio, un corredor de seguros, si me entienden ellos. Un corredor de seguros. Yo tengo que tener el teléfono prendido todo el día. Porque donde choque un carro en la noche, yo tengo que estar atento al teléfono. Y es lo que elegí. Por tal motivo,